Jóvenes, buenas tardes. Para iniciar esta segunda semana, quiero invitarlos a que sigan la sugerencia metodológica que les señalé en la primera clase, en las primeras clases, que es que vayan confeccionando a medida que hacemos el programa de estudios mapas conceptuales. Aquí tienen el mapa conceptual en pizarrón sobre lo que fue la primera semana de clase. Y si ustedes observan, lo que vimos en la primera semana de clase fue trabajar fundamentalmente sobre la periodificación del derecho romano. Periodificación de un punto de vista histórico-político y de un punto de vista de las fuentes del derecho. Desde el punto de vista histórico-político, vimos que se iniciaba con una monarquía, continuaba con la república, principado o diarquía y el imperio absoluto o dominado. La monarquía se extiende de la fundación de Roma 753 a.C., más o menos, hasta el 509 a.C., la república del 509 a.C. hasta la asunción de Augusto como emperador el 27 a.C., el principado de Arquía del 27 a.C. hasta el 284 después de Cristo y el imperio absoluto o dominado del 284 después de Cristo al 565 después de Cristo con la muerte de Justiniano. Si se acuerdan, en la primera semana tratamos de establecer características más relevantes de cada periodo histórico. Y la monarquía señalamos que habían existido 6 reyes, que el poder ejecutivo y el poder judicial estaba a cargo del rey, que el poder legislativo, la creación de leyes fundamentalmente, esencialmente radicaba en los comicios. Y dijimos que los comicios eran asambleas de ciudadanos romanos reunidos para la aprobación de leyes a propuesta de un magistrado. Después son 6 reyes que termina el 509 con Tarquino el Soberbio, que es derrocado. Y se termina esta magistratura única como el rey y asumen en la República. En la República, del 509 a.C. al 27 a.C., distinguimos que el poder ejecutivo lo tienen magistrados. Las magistraturas son creadas el año 367 a.C. Y ahí el poder legislativo lo tienen los comicios y va pasando paulatinamente al Senado, y el poder judicial lo tienen los pretores. En el Principado de Arquía, que se llamaba Principado o Diarquía dos cabezas, porque el poder ejecutivo descansaba tanto con el príncipe emperador y con el Senado, pero más que nada con el príncipe. El Senado fundamentalmente tenía poder legislativo y el poder judicial estaba a cargo de los magistrados de la administración de justicia. Los pretores que vimos eran dos, pretor urbano y pretor peregrino. Y finalmente el imperio absoluto dominado del 284 al 565 después de Cristo, en que el poder ejecutivo, legislativo y judicial está a cargo del emperador. Además, también vimos en la primera semana de clase, vimos una clasificación del derecho. Y dijimos que la principal clasificación había clasificación escrito y no escrito, que el único derecho no escrito era la costumbre. Y que en la clasificación del derecho, la otra clasificación del derecho es derecho público y derecho privado. Y derecho privado dijimos que se componía de derecho natural, derecho de gentes y derecho civil. Y dentro del derecho civil hay una rama que distingue, que se escinde del derecho civil, que es el derecho honorario. También señalamos que el derecho honorario es aquel derecho que nace del edicto del pretor, es decir, que es utilizado por el pretor en la solución de conflictos de la siguiente manera. El pretor, al tratar de solucionar los conflictos, fundamentalmente ocupa el derecho civil. Pero el derecho civil que se ocupa, que es un derecho arcaico, un derecho riguroso, un derecho muy estricto, en que no admitía, por ejemplo, atenuantes para disminuir la pena. De tal forma que el derecho honorario lo que viene a hacer es tomar el derecho civil y lo empieza en primer término, se auxilia del derecho civil para la solución de conflictos jurídicos, o sea, toma el derecho civil. Y después, de una segunda forma, lo suple, es decir, cuando el derecho civil no tiene una solución para un determinado conflicto, el pretor es el que toma el derecho honorario y le da una solución jurídica al caso concreto. Y finalmente corrige el derecho civil si es necesario, porque hemos señalado que el derecho civil no tiene el sentido de justicia, no tiene el sentido de equidad, en el alcance que yo les dije en su oportunidad. Les dije, no quiero entrar al desarrollo de esto porque es simplemente un mapa conceptual para que ustedes tengan claro. Tienen que desarrollarlo leyendo los
PowerPoint, tienen que saber lo que es el derecho natural, lo que es el derecho de gente, el derecho civil, sus manifestaciones, fundamentalmente el derecho honorario. Clasificación del derecho y la periodificación del punto de vista histórico-político.